minutos vamos a hablar sobre lo más importante en este momento en el mundo, en nuestro país, y es la salud. La salud que continúa en alerta. Y hemos convocado al especialista en enfermedades infecciosas de eSalud, el doctor Miguel Tapia Paredes, para conversar sobre los problemas de la pandemia. ¿Realmente han descendido las cifras de contagios y fallecidos? ¿Se han eliminado algunos problemas post-crisis sanitaria? ¿Cuál es nuestra situación actual? Bienvenido a PBO, doctor Tapia. ¿Qué tal, Judy? Muy buenos días, encantado de poder estar nuevamente con ustedes. Doctor Tapia, se ha señalado a través de fuentes oficiales del gobierno, también en base a las cifras actualizadas del SINADEF, que se reporta un descenso en la cifra de fallecidos, pero ojo, por toda causa. Sin embargo, en el interior de nuestro país tenemos picos en contagios, fallecidos, colapso de cementerios. ¿Cuál es su primera impresión tras estos resultados que pueden parecer esperanzadores? Bueno, en verdad, Judy, te comento que los casos sí se ve que están descendiendo, ¿de acuerdo? Al menos en el hospital donde trabajo el descenso ha sido importante, incluso hay camas libres, no como antes que había escasez de camas libres, ¿de acuerdo? Las camas UCI sí aún siguen siendo difíciles, obviamente, de encontrar porque hay pacientes muy críticos aún. Y se ve además, se ve en los medios, en las redes. Exactamente, sí, coincide en verdad con lo que uno puede ver en lo que reportan normalmente, ¿no?, el Ministerio de Salud. Sin embargo, esto sí hay que aclarar que las medidas, a pesar que el Estado ha catalogado como Lima, propiamente como un departamento que tiene ese extremo, o sea, se encuentra en un nivel extremo, de todas maneras hay que tomar las precauciones necesarias. Por el Día de la Madre, lamentablemente, mucha gente, entre comillas, se está desbandando y está haciendo realmente lo que quiere, haciendo reuniones, reuniéndose con familiares, e incluso bebiendo bebidas alcohólicas, y obviamente esto puede aumentar la tasa de contagios en una semana. Es decir, una tercera ola no está descartada, según ha dicho el ministro de Salud. Muy de acuerdo con el señor ministro de Salud. Muchos países han tenido una tercera ola y hasta cuarta ola, así que realmente Perú obviamente no va a ser la excepción. Para ello espero que ya estemos preparados, no como nos agarró la segunda ola, no, sin tanques de balones de oxígeno y todo esto. O sea, el Ministerio de Salud ya tiene que tomar cartas en el asunto y prepararse muy fuertemente para esta tercera ola que de hecho va a golpear otra vez al Perú. Bueno, sin duda se siente ahora el cambio de estrategia de parte del actual ministro de Salud, con algunos errores al inicio, pero que se están corrigiendo en el camino. La historia era diferente con la permanencia de Pilar Mazzetti, la negación de la realidad, la falta de conciencia sobre sus propios errores, estrategias, y también, hay que decirlo, la necedad por no aceptar recomendaciones de la gente que sabe, ¿no?, de los especialistas e incluso de aquellos que opinamos desde una plataforma pública como lo es un medio de comunicación. Se nota el cambio, sí, y de hecho me ha llamado mucho la atención la declaración del ministro Ugarte, que señala que nuestro país podría alcanzar la inmunidad de rebaño cuando el 75% de la población se vacune. Sin embargo, la vacunación sigue, pese a todos los esfuerzos, palabra del presidente además, lenta, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, el tema de la vacunación en nuestro país va a demorar muchos meses más aún. Entonces, el respaldo que nosotros tenemos que tener es fortalecer bien las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, no solo en equipamiento, como ventiladores mecánicos, sino también en personal. Recuerden que hay muchos, son muy pocos los médicos especialistas en medicina intensiva en nuestro país. Entonces, lo que sí sería un acierto es de repente capacitar a médicos generales o a otros médicos en el uso del ventilador mecánico, para que estos pues puedan también en algún momento trabajar o desenvolverse en las UCIs, ¿no? Porque hay mucha escasez, como le digo, de médicos intensivistas, ¿no? Entonces es una medida que también podría fortalecer a los hospitales. Ahora el tema del oxígeno, implementar
las plantas de oxígeno, súper importante. Esto fue lo que faltó mucho en la segunda ola, ¿no? Y se advirtió, de hecho, yo leí alguna justificación de la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, decir que, bueno, no advertíamos la llegada tan fuerte de la segunda ola. El presidente Francisco Sagasti dijo para Diario Correo que en realidad el Perú es un país muy difícil de gobernar, que la pandemia nos ha sorprendido. Bueno, la sorpresa viene en la primera ola. En la segunda ola, hasta el propio Indecopi, fue publicado en la página del gobierno, había advertido sobre la escasez de oxígeno y el grave problema que tenemos por los productores y distribuidores de oxígeno. Entonces, esa ya no es una sorpresa. Ola no se cometan los mismos errores, porque ahí sí yo pensaría que pueden tener alguna actitud intencional. Pero a ver, Marco Loret de Mola, gerente general de MatLab, señala que lo preocupante en este momento es que la cantidad de hospitalizados y pacientes en camas UCI continúan en una cifra alta, ¿no es cierto? Que si bien se ha reducido el número de fallecidos, lamentablemente esta situación continúa, y más todavía en el interior del país. ¿Qué opina al respecto, doctor? Obviamente, mire, el tema de las camas UCI es un tema muy delicado, puesto que aquí en Lima, por ejemplo, de verdad que estamos desabastecidos de las camas UCI. Imagínense en provincia, donde hay mucha menos cantidad de camas UCI, ¿no? Entonces, esto es un problema que tiene que resolverlo el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Tomar las medidas del caso, como le digo, implementar las camas, la cantidad de las camas UCI es solamente la punta del iceberg, de acuerdo, ¿no? Ante tantos problemas que hay, ¿no? El tema de muchos médicos también que tienen que ir a provincia, desplazarse a zonas a veces de difícil acceso, ¿no? O las enfermeras. Entonces, que están vacunando el primer nivel de atención, yo le comento que durante la primera ola estuvo muy débil. Las fosas, los centros de salud, ¿no? Los CAPs de salud, por ejemplo, no tenían un rol protagónico en lo que es el monitoreo de los pacientes con COVID-19. Entonces, estos lugares deberían, de cierta manera, descentralizar a los grandes hospitales para que estos no colapsen en algún momento. El primer nivel de atención es el nivel más importante en este momento de la pandemia, en donde se tiene que hacer un monitoreo estricto de la saturación de los pacientes y evitar, pues, que congestionen a los grandes hospitales. Es una medida que quizás el gobierno, el Ministerio de Salud debería tomar en cuenta también. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a los 5 millones de peruanos vacunados antes del cambio de gobierno? Leía las declaraciones de algunos especialistas y decían que debemos capacitar a más enfermeras, enfermeros, para que solo se dediquen a la vacunación. Yo revisaba las noticias y hay enfermeros que se trasladan por Pequepeque, cruzando ríos en un puente de madera, para vacunar a la gente en la zona rural, que es la más complicada, el más complicado acceso para llevar las vacunas, que necesitan además una cadena de frío. Por supuesto, mire, con el tema de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿no? Esta vacuna tiene que estar almacenada a temperaturas de menos 80 grados. O sea, imagínense que es una temperatura súper fría, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, como pueden apreciar algunas personas que se han vacunado, adultos mayores que están ahorita entre los 70 años hacia adelante, pueden ver que se están llevando en los contenedores que son pequeños, en los contenedores más conocidos por todos, que alcanza temperaturas de hasta menos 8 grados. Entonces quiero que sepan de que la vacuna puede permanecer durante unas horas o incluso días también en esos contenedores sin alterarse, ¿no? Se ha visto que la vacuna de Pfizer sí puede estar viable dentro de estos contenedores, ¿no? Sobre todo para los que se van a ser vacunados en un determinado día y hora, ¿no? Para que no se pueda perder la vacuna o descomponerse de alguno de sus componentes. Pero lo que dices es verdad, hay mucha falta de personal, no solo médicos, sino también enfermeras, personal de la salud propiamente, en lugares alejados en donde va a ser muy difícil poder llegar a vacunar. Incluso te cuento que en Estados Unidos, te cuento, Judy, de que hay jóvenes que no desean vacunarse y están tomando una opción de dar ciertas cosas, como incluso pagar jóvenes, o sea, pagar personas, o darle algunos no sé, viáticos, por así decirlo, para que esas personas puedan vacunarse y de cierta manera incentivar la vacunación.
bueno, el criterio es simple, ¿no? A más personas vacunadas, menos movilidad del virus. O sea, es positivo que más gente se vacune. Ahora, creo que también es positivo que se incluya en la población, digamos, prioritaria a la vacunación a las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, congénita. De hecho, se ha informado desde el Ejecutivo que desde el 11 de mayo se iniciará con la vacunación de las personas con síndrome de Down mayores de 18 años. ¿Cuál es su opinión? Si bien estamos hablando de una población, digamos, no tan grande, es una población vulnerable, ¿no es cierto? Claro, lo mismo pasó y me preguntaron también cuando, ¿qué pensaba usted? Me dijeron de vacunar a pacientes mayores de 100 años, ¿no? O sea, acuérdense que hemos visto pacientes de 110 años, por ahí 114 años que se han vacunado con doble dosis. Siempre he pensado lo siguiente, estos pacientes, por ejemplo, hay pacientes que tienen parálisis cerebral, digamos, y no pueden salir de sus casas, son pacientes que están postrados en casa. Este paciente no tendría que infectarse, este paciente no sale a la calle, no sale a los mercados. Entonces, ¿cómo se infectan esos pacientes? Pues son pacientes que, bueno, sus familiares salen, lamentablemente no con las medidas adecuadas de cuidados, llegan a su casa y los contagian. Lo mismo ocurre con los abuelitos, la población vulnerable. Son gente que no sale, que están en sus casas, muchos de ellos postrados en cama, sin embargo se infectan por o a causa de los familiares, ¿no? Entonces, en verdad, los pacientes con síndrome de Down obviamente sí tienen que recibir una inmunización. Como bien dices, no es el grupo o un grupo enorme de personas, pero obviamente ellos, por ejemplo, sufren también de cardiopatías. Entonces, al tener cardiopatías, obviamente también los hacen vulnerables a desarrollar formas severas de COVID-19, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es positivo este cambio en la estrategia de vacunación. Finalmente, hablemos de las vacunas. Se le ha dado un respaldo desde la Organización Mundial de la Salud a las dosis de Sinopharm. Creo que es positivo que tengamos más oferta de vacunas, pero eso no nos debe distraer del fondo del asunto de las negociaciones con Sinopharm, unas negociaciones muy oscuras aquí en nuestro país por el caso Vacunagate, pero también que están relacionadas al costo. Hemos priorizado en este gobierno, tras el escándalo, tras la fiscalización de la gente, del sistema de justicia y de la prensa, vacunas como las de Pfizer, ¿no es cierto? En algún momento esperemos lleguen las vacunas rusas, las vacunas de AstraZeneca que están llegando a través del mecanismo COVAX, Johnson & Johnson, Moderna o CureVac, que está terminando sus ensayos aquí en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre los últimos sucesos referidos a las vacunas en el mundo? Mire, hay algo que sí me ha parecido una medida, una decisión muy acertada, muy correcta, de parte de Pfizer, de Moderna, de Gamaleya, incluso en Rusia, ¿no? Que es la de desmonopolizar a las vacunas. O sea, quitarle las patentes, en verdad, a las vacunas, a estas marcas, y poder hacer que otros países puedan desarrollar también las vacunas en base a los estudios realizados por estas grandes empresas. Entonces, los países también pueden realizar sus vacunas, obviamente siempre y cuando tengan la tecnología y el personal disponible para poder realizarlo, ¿no? Quitarle el monopolio a las vacunas, no, me parece una de las mejores opciones que se han tomado. Ahora, el Estado en verdad no debería optar por un solo tipo de vacuna, ¿no? Sino tener varios tipos de vacunas, negociar con Pfizer, negociar con Moderna, negociar con AstraZeneca, con Sinopharm, porque todas las vacunas son bienvenidas actualmente, todas las vacunas sirven. Hay mucha gente que piensa que no, que este es mejor o este es peor. No, actualmente Sinopharm ya tiene un respaldo y la OMS ha demostrado pues a través de estudios que tiene una eficacia y efectividad de más del 90%, ¿no? Ahora, en el tema del Sinopharm, ¿una persona puede infectarse? Sí, pero obviamente no va a desarrollar formas severas, no va a llegar a los hospitales ni colapsar las UCIs. En cambio, Pfizer y Moderna, por ejemplo, evitan incluso la infección de los pacientes, y eso es súper importante. Claro, y además comparando en temas también económicos, algunas vacunas tienen un costo menor y creo que también son criterios a considerar debido a nuestra situación económica y sanitaria también, ¿no es cierto? Yo creo que el Ejecutivo debe tener la capacidad de analizar
todos estos criterios para poder establecer negociaciones con grandes laboratorios. Claro, si tienen la producción necesaria para poder abastecer a países como el nuestro, ¿no? Que están en la cola de recibir las vacunas, porque se demoraron en las negociaciones, porque no tenían experiencia, digamos, en estos grandes procesos muy complejos de adquisición de vacunas en el mundo. Por supuesto, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Salud deben sentarse a conversar muy bien acerca de este tema de las vacunas, ¿no? Porque como bien lo has dicho, hay temas de costos también, ¿no? Entonces, obviamente Perú no es el país más rico del mundo, ¿de acuerdo? Somos un país en vías de desarrollo, igual que muchos de Sudamérica. Entonces, el tema de las vacunas debe ser enfocado no solo también en la eficiencia o la eficacia o la efectividad, por así decirlo, sino también en los costos, ¿no? Porque la economía también es pieza clave en estos momentos. Y ¿no? negociaciones transparentes, ¿no? Perfecto, obviamente negociaciones transparentes, nada por debajo de la mesa, todo debe hacerse a la luz de todos los peruanos, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Yo sé que está trabajando en este momento, además lo podemos escuchar a través de la señal telefónica. Miguel Tapia Paredes, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de E-Salud. Muchísimas gracias, doctor. Regrese, por favor, a su trabajo. No le quito más tiempo. Un gusto, Judy, un saludo para todos. Muy bien. A esta hora de la mañana nos vamos a una breve pausa, regresamos con más información ahora desde la economía. Pero antes me gustaría recordarles que MAC es una empresa peruana con más de 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación inmobiliaria. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que le brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales, comerciales e industriales del mercado. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te brindamos un estudio legal gratuito. Entra a www.mac.com.p, llámanos al 242-5625 o escríbenos al WhatsApp 980-020-078 y al 980-020-079. MAC, Soluciones Inmobiliarias. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,